o no está funcionando la herramienta. Entonces, a ver, vamos a ver ahora sí. Ahí está. Nos vamos a agenda de alumnos, en donde nada más tenían que poner sus datos y donde les dije que iba yo a checar si había personas que hacían la clase totalmente en línea, es decir, checaban la sesión. Solamente son 11 de los veintitantos, 29 registrados que están en el curso, y yo creo que son ustedes los que se conectan en cada una de las sesiones. Yeltsin, Jania, Dalila, María de Jesús, Balbina, María del Sol, Cintia, Sara, Gabriela, Alejandro y María del Carmen. Son los únicos que hasta del viernes al día de hoy han realizado la actividad, que era tan sencilla como agregar sus datos. Entonces ahí veo, pues tristemente, que a lo mejor no sé por qué no hagan las actividades, o si en realidad no pueden, o si tienen alguna duda. El problema es que las dudas pues no me las han externado ni por este medio, ni en modo privado. Pero bueno, vamos a seguirle. Les decía, la parte de las actividades que vamos a hacer el día de hoy es creación de formularios, que es una herramienta muy potente que tiene Gmail, ¿sale? No sé si alguno de ustedes hasta el día de hoy han utilizado la herramienta de formas, o nadie lo ha hecho hasta ahorita. Ustedes, para que pudieran utilizar, por así decirlo, en sus trabajos, un formulario. Cintia, ustedes en encuestas, ¿verdad? ¿Alguien más de ustedes que haya utilizado los formularios de Gmail, o dónde pudieran ustedes utilizar un formulario? ¿En qué parte, Yeltsin, has realizado un formulario? ¿Es donde nos decías en la clase anterior que habías tenido problemas? Así. Ah, Ok. Ahorita voy a hacerles, bueno, yo les voy a mostrar primero cómo podemos diseñar un formulario. Posteriormente, como estamos en línea, vamos a hacer la actividad, por así decirlo, en vivo, para yo poderles mostrar a su vez no solo el cómo crearlo, sino el cómo pueden ir viendo las respuestas que les dan las personas a quien comparten, así como también de qué manera ustedes pueden compartirlo, si abierto a quien tenga el enlace o solamente a un cierto número de personas. Dice Jania, yo lo utilizo para gestionar información cuando vendo o compro algo por páginas de Facebook. Excelente, Jania, así es. La herramienta de Google Forms no solamente podemos utilizarla en el tema de la escuela, donde quienes se dedican a la docencia pudieran realizar un examen para contestarlo en línea, previo a sus ciertos candados que ahorita vamos a tratar de ver, pero también para encuestas, quizás para posicionar un negocio, para saber información de un proyecto como un curso o algo así. De esa manera ustedes pueden utilizar la herramienta Google Forms. Esta herramienta se puede utilizar, o más bien está disponible, tanto para empresas como, en este caso, para nosotros que tenemos correos electrónicos de manera individual. ¿Sale? ¿Cómo? ¿Mande? Entonces, voy a compartirles la pantalla para empezar a trabajar y hacer yo el formulario. Ustedes vayan tomando nota y vayan observando esto, y hacer en línea la actividad para que ustedes me contesten la encuesta y después mostrarles cómo les va a arrojar los resultados. Entonces, bueno, cuando nosotros queremos iniciar con la herramienta Google Forms,
obviamente tenemos que iniciar sesión con nuestro correo electrónico, irnos a la parte de Google Apps o la barrita de herramientas, y a algunos les puede que les aparezca aquí en estas dos ventanitas al desplazarse. Quienes a no les aparezca, hay que darle clic donde dice más productos de Google y nos abre esta nueva ventana donde nos indica o nos muestra todo lo que tiene la herramienta de Google, así como nuestro correo Gmail. Nos desplazamos hacia la parte de abajo y aquí están todas las APIs o todas las herramientas que tiene Google. En este caso nos vamos a ir a formularios. Y aquí es donde nos pregunta, ¿tienes un formulario con un correo empresarial o que vas a hacer un formulario de manera personal? En este caso, los de manera personal porque son gratuitos. Los de empresa, bueno, es porque tenemos o podemos tener un correo con extensión de una empresa, no sé, @bimbo.com, en el caso de nosotros, @utdelacosta.edu. Esos son los correos empresariales. Entonces le damos clic a donde dice ir a formularios de Google. Y si en alguna ocasión hemos ya trabajado o hemos ya realizado algún formulario, nos va a aparecer aquí arriba, o de igual manera nos aparecen algunas plantillas que ya están prehechas por Google únicamente para rellenar la información. Sin embargo, en la parte de abajo, si ustedes ya alguna vez hicieron un formulario y lo compartieron, les aparece aquí. Y en la parte superior izquierda nos aparece la opción para iniciar un formulario nuevo y en blanco, que es lo ideal. Yo lo voy a hacer en blanco para que ustedes observen cómo desde cero podemos crear nosotros un formulario. ¿En base a qué? A lo que ustedes elijan o a lo que ustedes quieran. Bien, esta ventana pues es la plantilla en donde vamos a elegir siempre un título. El título debe de ser corto, dependiendo de la actividad que ustedes van a realizar. Yo, por ejemplo, le voy a poner práctica en vivo con formularios, porque en cuanto yo lo termine de editar y de crear, se los voy a compartir para que ustedes me lo contesten. Y en la descripción, pues dependiendo, insisto, de a lo que ustedes se dediquen, van a poner la persona que contenga el enlace a este formulario deberá contestarlo de la manera más real posible. Algo así. Dependiendo de lo que ustedes hagan, obviamente van a hacer las indicaciones ahí. Si fuera un examen, instrucciones, contestar cada una de los incisos o de las preguntas, según lo que contenga cada una de ellas, quizás hasta la duración, aquí pueden ponerlo, o si es para algo que van a vender o algo que van a comprar o saber cómo está posicionado su negocio, bueno, pues aquí pondrían las instrucciones de acuerdo a sus necesidades. Voy a comenzar con la primera pregunta y les voy a mostrar todos los tipos de preguntas que ustedes pueden agregar a un formulario de Google. Y están aquí. Pueden agregar desde una pregunta abierta con una respuesta breve, es decir, un par de palabras, una pregunta abierta con una respuesta con un párrafo completo, una pregunta de opción múltiple, una pregunta con casillas de verificación, así como con lista desplegable o para cargar un archivo, una en escala lineal, que ahorita vamos a ver para qué sirve, una en cuadrícula con opciones múltiples y una con cuadrícula de casillas de verificación, otra como para indicar la fecha de nacimiento o algo similar y la hora de entrega. Voy a agregar yo una pregunta de cada una de estas para que ustedes observen cómo se maneja y cómo funciona. Me voy a la de respuesta breve por este momento y voy a preguntar, ¿cuál es tu nombre? Es una pregunta con respuesta breve. Yo puedo tener la posibilidad de
agregar una fotografía si yo lo quisiera, ya sea subiéndola de mi computadora o bien si ya la tengo directamente en mis fotografías de Google Drive, si fuera ese el caso. Como ahorita la pregunta es tan simple como ¿cuál es tu nombre? Así lo vamos a dejar. ¿Qué más? Aquí ustedes pueden hacer que su formulario contenga preguntas de manera obligatoria o bien preguntas que sus alumnos o que las personas que van a contestarles este formulario se pueden brincar, de preferencia y dependiendo ya de la actividad. A ver, dice, no veo la ventana. ¿Nadie ve la ventana? ¿Ahí sí ya ven la ventana o no? A ver, Sol, a lo mejor nada más es ahí el problema contigo. ¿Ya ves la pantalla? Es un formulario. El título es Práctica en vivo con formularios. Ok, Sol, bien, entonces vamos a continuar. La primer pregunta, entonces, ¿cuál es tu nombre? Y lo que les decía, aquí ustedes pueden indicar si quieren que la pregunta sea obligatoria o no. Si hacen esto y habilitan la opción de obligatoria, el alumno no podrá pasar a la siguiente pregunta o más bien al final el alumno no podrá enviar el formulario si no contesta las preguntas obligatorias. A mi modo de ver, si yo estoy creando un formulario, es porque para mí todas las respuestas son importantes y por lo tanto deberían de ser obligatorias. No sé ustedes o dependiendo de a lo que se dediquen, pero ustedes deciden si la pregunta que ustedes agregan puede ser obligatoria o no lo puede hacer. En esta parte, ustedes pueden agregar una pequeña descripción o pueden hacer una validación de respuesta, en donde, en este caso, puede ser texto y si contiene alguno de estos datos, dirección de correo, URL o no contiene. Es decir, si el alumno no agrega su dirección de correo electrónico, si esa fuera la pregunta, entonces no les va a permitir agregar o seguir a otra pregunta o al final enviarlo, porque ustedes están desde aquí agregando un candado en el que la respuesta tenga que ser o una dirección de correo electrónico o una URL. Eso ya depende de ustedes. O bien, contiene y qué tipo de texto debe de contener. ¿Sale? Eso ya es cuando en realidad a lo mejor quieran hacer un examen o algo similar. Ustedes eligen si el tipo de respuesta será solo numérica, solo en texto o en un cierto tamaño de largo. Yo, por ejemplo, aquí, número máximo de caracteres o número mínimo de caracteres. El número máximo va a oscilar como entre 256 caracteres y el mínimo alrededor de 8 o 10. Sin embargo, ustedes lo definen si lo quieren agregar o no. Yo ahorita no lo voy a agregar, lo voy a eliminar porque nada más necesito saber su nombre. Esa sería la primera pregunta de tipo respuesta breve. Voy a agregar ahora otra pregunta, pero esta otra pregunta ahora va a ser con una respuesta un poco rápida. La pregunta que voy a agregar aquí indica en 3 líneas dónde y de qué forma aplicarías tú un formulario. Explícito. ¿Vale? De nuevo voy a habilitar que es obligatoria. Y antes de que pasemos a otra pregunta, quiero mostrarles la parte de el formato que ustedes le pueden agregar a sus preguntas.
Si ustedes tienen ya preguntas de otro formulario, las pueden importar de aquí. Pueden agregar un título, es decir, como para separar las preguntas generales a las preguntas específicas. Como por ejemplo, yo aquí ya les di las dos preguntas de manera general, entonces en esta parte yo agregaría como una pequeña división de este formulario para que ustedes sepan que las preguntas de ahí en adelante, no sé, son más importantes, tienen más valor, tienen una ponderación distinta a las preguntas de tipo general. Yo puedo hacer esto y entonces aquí agrego sección con puntos a evaluar. En el caso de ustedes, si fuera un examen, preguntas con mayor valor o ya depende de ustedes y una pequeña descripción. A partir de estas preguntas, comienza a tener valor cada una de ellas. Algo así. Depende, insisto, de lo que ustedes vayan a realizar con el formulario. Y pueden agregar una imagen si ustedes lo desean, o bien pueden agregar un video. El video lo vamos a dejar al final para que no abarque tanto espacio entre pregunta y pregunta. ¿Sale? Y aquí marco la sección 2, si así ustedes lo quisieran. Como ya aquí puse sección con puntos evaluar, entonces haría como que un pequeño salto para indicar que inicia la parte importante del formulario. En caso que ustedes no quieran hacer divisiones en sus formularios, pues entonces se van todo de corrido. ¿Sale? Ahora bien, voy a agregar otra pregunta, pero ahora esta pregunta va a ser de opción múltiple y la pregunta pudiera ser: ¿en qué área te desempeñas en tu trabajo? Opción 1, docente. Opción 2, administrativo. Opción 3, nivel dirección. Y opción 4, ¿qué le ponemos? Emprendedor, por así decirlo. No sé si alguien de ustedes esté en ese rango, o bien habilitar la opción otros. ¿Sale? En donde, otra vez, la pregunta puede ser obligatoria y aquí indicar si las voy a ordenar de manera aleatoria. En el caso, fíjense bien, de que si fuera una pregunta de examen y por aquello de que a veces los alumnos se quieren pasar el examen en línea y en este caso observan que dicen por ahí, pásame las respuestas de todas las preguntas y entonces dicen 1, B, 2, C y así similar. ¿Qué pasa si ustedes ponen aquí esa opción que les acabo yo de mostrar, que es ordenar las opciones aleatoriamente? Es decir, cada vez que alguien entre a este formulario, docente no va a estar en la opción A, sino puede estarse moviendo a algún lugar, dependiendo de con qué tanta frecuencia entren las personas a contestar este formulario en el caso de que sea examen. ¿Sale? Ojo, ahí es una parte, una herramienta o un tip que pueden utilizar quienes se dedican a la docencia si utilizan un formulario en esta época para aplicar un examen. Agrego una nueva pregunta y esta pregunta va a ser
con casillas de verificación. ¿Qué diferencia hay entre casillas de verificación y opción múltiple? Prácticamente solo es la parte de cómo muestra la verificación. En este caso, acá rellena. Ahorita no la he puesto en modo contestar. Acá. Únicamente es la manera en cómo cambia la pregunta y ahorita vamos a ver nada más cuando ya lo vean en modo respuesta o en modo para contestar, cómo ustedes se los va a presentar. Aquí voy a poner y, por ejemplo, aquí la pregunta que les estoy poniendo con casillas de verificaciones, ¿cuál es tu actividad esencial en el ámbito que te desarrollas? Es oficina. Y en agregar a otros. Siempre, pues está la parte de agregar a otros, ya que en la mayoría de las veces, no sé, pudiera entrar ahí otra opción en el que ustedes pudieran recibir alguna respuesta de parte de las personas con quien ustedes están compartiendo este formulario. Igual, lo voy a poner como obligatorio y ordenar de manera aleatoria para que ustedes ahorita que puedan o que estén contestando cada uno de ustedes la encuesta o el formulario, vamos a verificar si a todos les puso, por ejemplo, en la misma opción, docente en la pregunta anterior o en dirección a quienes estén contestando. Hasta ahorita llevamos 4 preguntas, 2 abiertas, una con opción o con respuesta corta, la siguiente con respuesta, se pudiera decir larga o en tipo párrafo, la tercera con opción de múltiple y la cuarta en tipo casillas de verificación. Antes de seguir, ¿tienen alguna duda de cómo he ido haciendo yo las preguntas de este formulario? ¿Vamos bien hasta aquí entonces? Bien, entonces voy a seguirle con las demás preguntas para tener el tiempo suficiente de que todos ustedes contesten y mostrarles cómo verían ustedes los resultados de estas preguntas. Bien, seguimos. Ahora voy a agregar otra pregunta más y esta va a ser con lista desplegable. Hay veces, si observan, tanto la de opción múltiple como la de casilla de verificación y esta que estoy agregando en una lista desplegable, solamente son maneras distintas de cómo ustedes pueden presentar un formulario
para una encuesta, para un examen o para lo que yo platicamos. Es una vista diferente, quizás como para que no siempre muestren las opciones múltiples o que no siempre muestren una sola o que tengan variedad. Unas dos, opción múltiple, otras dos, no sé, casilla de verificación o de lista desplegable. O bien, depende del tipo de encuesta que ustedes quieran que les respondan o del tipo de formulario. Por ahí vemos que cuando entramos a páginas gubernamentales para hacer algún trámite, eso que nosotros contestamos cuando queremos checar, por ejemplo, la tenencia vehicular o el pago de algún servicio, hay algunas opciones que los muestra como desplegable. ¿Qué ventaja tiene la opción de desplegable con respecto a la de opción múltiple y a la de casilla de verificación? Ocupa menos espacio. ¿Sale? ¿Por qué? Porque hasta que la persona no le dé clic a la lista desplegable, les va a mostrar todas las respuestas que pudiesen ser posibles. Cuando en una pregunta de opción múltiple o de casilla de verificación, el espacio siempre ocupa el mismo porque todas las opciones están visibles en cuanto acceden o ven la pregunta, y en la de lista desplegable no. Y ahorita que vean ustedes que contesten el formulario, se van a dar cuenta de cuál ocupa más espacio, cuál no, y que vayan idealizando ustedes cómo podrían hacer un formulario, porque es la primera asignación que va a salir del día de hoy. Y ahorita, ¿cuál es tu actividad o hobby favorito? Dijeron por ahí, no todo es trabajo, así que leer. Creo que todos van a contestar leer a lo mejor. Hacer ejercicio. 3, dormir. Conozco personas que les gusta dormir en su hobby o en sus ratos libres. Y número 5. ¿Qué le vamos a poner? Esta respuesta es para mí. Comer. ¿Quieren que agregue alguna otra pregunta por si alguno de ustedes no se encasilla en alguna de estas respuestas? O todos entran en esas respuestas que les acabo de poner, porque ojo, si observaron algo, a diferencia de las preguntas de casilla de verificación y de opción múltiple, aquí no puedo poner la opción de otros. ¿Ok? Ok, bueno, tomar cursos en línea. Bien, Sol. Aquí cuando ustedes hagan o creen un formulario, bueno, yo ahorita lo estoy haciendo, por así decirlo, a lo que se me viene a la mente, únicamente para mostrarles cómo se hace un formulario, cómo compartirlo y después cómo muestra los resultados. Pero ustedes, dependiendo del lugar o de en qué se desenvuelvan, ustedes deben de pensar siempre qué preguntas van a aventar y qué tipo de preguntas son las que necesitan y las que les sirven. Porque no siempre les va bien la lista desplegable, por lo que ya les puse ahorita. Son puras preguntas puras respuestas donde no cabe la opción de otros para que la persona ahí se desplaye o ponga esa opción. Ahora, ojo, cuando ustedes apliquen una pregunta en donde una de las opciones como respuesta sea otros, verifiquen si es necesario poner la opción otros como respuesta. ¿Por qué? Si bien la característica principal de las preguntas de opción múltiple o de lista desplegable son que nos cierren o poner candados en las respuestas de las personas, el poner otros nos puede abrir un mundo de respuestas en donde nosotros nos puede descontrolar esa información, y lejos de ser una encuesta o un formulario que nos pueda servir para mejorar, no sé, algo, para mejorar
la parte de la calidad, para quejas, sugerencias, para exámenes, no sé, el hecho de poner una respuesta con opción otra nos puede salir de las manos, pero están ahí las opciones para que si ustedes así lo determinan, la puedan poner para que otras personas pongan una opción abierta, no tan larga, pero que puedan responder algo diferente a lo que ustedes agregaron. ¿Sale? Entonces, voy a ponerla también como obligatoria. Y fíjense bien, una opción que nos muestra siempre en cada pregunta es el que puedan duplicar la pregunta, o más bien, sí, duplicarla, pero con las mismas respuestas. Ejemplo, voy a duplicar esta y observen bien, me pone las mismas respuestas, pero a lo mejor para cambiar la pregunta. Quizás las respuestas de la pregunta anterior me sirven, y para no retrabajar dos veces en poner cada una de las respuestas, a lo mejor aquí me serviría nada más para poner la pregunta. Y aquí pudiera ser, elige la actividad que no realizarías, que no realizas habitualmente. Y observaron que me ahorré todo el tiempo de volver a escribir cada una de las respuestas. Únicamente cambié la pregunta y listo. Ahorré mucho tiempo. Así que a veces puede ser que existan preguntas que les sirvan o respuestas que les sirvan para no trabajar muchas veces en cada uno de sus formularios. ¿Sale? Y bueno, igual aquí es lo que no he puesto en las otras, poner u ordenarlas de manera aleatoria para que ustedes al finalizar me digan si en verdad se las puso así aleatorias o si no lo hizo de esa manera. Vamos a agregar otra pregunta más. Y ahora esta pregunta va a ser de carga de archivos. ¿En qué les puede servir a ustedes este tipo de preguntas? Por ejemplo, si el alumno realizó una actividad en un archivo de Word o una investigación y que ustedes quieren tener la evidencia y que no aquí en la respuesta, si es largo tipo párrafo, les abarque todo un espacio que se va a ver feo. En ese caso, mejor le pidan al alumno, sube la evidencia de tal actividad, por ejemplo, y entonces el alumno primero hace su actividad en la computadora de manera local, después que hace el archivo, nada más lo anexa esta pregunta y problema solucionado. También para a veces no complicarle tanto la vida a las personas que les van a contestar, en este caso, el cuestionario. Cuando ustedes agregan ese tipo de preguntas, les hace una advertencia y les dice, permite que las personas que respondan suban los archivos a tu Drive. Y entonces, obviamente, ustedes deben de aceptar porque dice aquí el mensaje, los archivos se subirán a la unidad de Google Drive del propietario del formulario. Las personas que respondan deben acceder a Google cuando se agreguen preguntas de carga de archivos a uno de ellos. Asegúrate de compartir este formulario únicamente con personas de confianza. Ojo, el primer candado aquí es que para que puedan subir, en este caso, archivos, tienen que loguearse con un correo de tipo Gmail. Ese es uno de los candados. ¿Con qué finalidad? Que ustedes sepan quién lo hizo y que no permitan que personas que no tengan correos de tipo Gmail puedan subir información a su Drive, porque aquí están abriendo la posibilidad de que alguien suba información en específico a una carpeta de Drive de ustedes, no a su demás información, únicamente a la carpeta a la que le van a dar permiso, que va a ser a la carpeta del formulario que ustedes están asignando en este momento o en el momento que ustedes estén trabajando. Obviamente, y si no le damos clic en continuar, no nos permite seguir, así que yo le voy a dar clic en continuar. Y aquí viene una parte importante. Primeramente la pregunta, anexa la evidencia de alguno de tus trabajos.
el que ustedes tengan ahí a la mano para que no se compliquen. Ahora bien, si ustedes quieren permitir que las personas que van a contestar esta pregunta y que van a subir una respuesta, pueden hacer o agregar aquí un tipo de filtro. Porque si lo dejan así abierto, pueden subir archivos de Word, Excel, PowerPoint, de PDF, de video, de música, y entonces, si su idea es tener mejor controlada una clase, un examen, aquí se haría un descontrol, o dependiendo de su necesidad. Pero si ustedes habilitan esta opción, que les dice, ok, ¿de qué tipo de archivos quieres permitir que las personas suban a esta pregunta? Y está la opción de documentos de Word, hojas de cálculo que son de Excel, archivos PDF, archivos de video, archivos de presentaciones, en este caso en PowerPoint, archivos de dibujo que vendrían siendo en formato PNG o archivos de imagen que pudieran ser archivos en tipo JPG o archivos de audio que en este caso son MP3, que son los que habitualmente aceptan las nuevas plataformas. Ya los archivos viejos como el WAM u otros formatos no los acepta. Así que, ojo, en audio es MP3 y en video es MP4. Pregunto aquí, porque aquí hay dos opciones que quizás no todos conozcan. ¿Todos ustedes conocen el formato en imágenes en tipo PNG y JPG? ¿O alguien no conoce o sabe la diferencia entre estos dos formatos? ¿Quién me dice la diferencia entre un formato JPG y entre un formato PNG? Que son archivos de imagen o fotografías, pero ¿qué diferencia hay? Porque ahí en la preguntita que ustedes están realizando, o que estoy realizando yo, me dice el tipo de archivo que yo quiero aceptar para que la persona que conteste mi cuestionario suba. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un PNG y un JPG? ¿Quién lo sabe? A ver, Sara, usted tiene cara como de que sí sabe. No sé. Bueno, de que sí quería contestar. ¿Quién más? A ver, Cintia, diferencias entre un PNG y un JPG. ¿No? A ver, Yeltsin, ¿tiene la idea de la diferencia de esos dos formatos? Ok, Jania tiene... Ok, así es. Bien, ahí está la respuesta. Y de hecho, se me hace que... ¿Dónde obtuvo esa respuesta, Jania? ¿La googleó ahorita o qué? Bueno, hace poco hizo un logo, ok. Fíjense bien, diferencias. Un PNG regularmente, como lo dice Jania y la maestra Mari Carpen, que ya contestaron, todos los logos están en PNG. Es decir, son imágenes que no tienen fondo. A los que si tenía un fondo de una playa, solamente se va a ver la figura de la persona o de algo. Las imágenes JPG regularmente suelen ser fotografías, como un montaje, un flyer, el diseño de algo, la foto de una persona que siempre tiene o está de fondo una montaña o algo similar. Esas imágenes son JPG. Las imágenes PNG regularmente se utilizan para hacer logotipos, ¿sale? Ojo, es más pesado una imagen en formato PNG que en formato JPG. ¿Por qué? Porque la PNG ya fue previamente editada en quitar el fondo. Y una imagen JPG, que de hecho ese es el formato correcto, JPG, es así tomada. Todas las fotos que toman sus celulares, sus cámaras fotográficas son JPG. ¿Sale? Entonces, aclarar la duda o más bien la información, porque es importante que la conozcan. Vamos a continuar. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de cómo yo he ido agregando las preguntas?
¿Todo entendido? Bien. Ok, entonces vamos a seguir. Sigo con la parte de esta pregunta. Ya yo voy a habilitar la opción. Creo que todos han hecho sus evidencias como imagen. Entonces la voy a dejar como imagen. Ahora, aquí ustedes pueden limitar a las personas en cuántos archivos pueden subir como respuesta. El predeterminado es 1. Sin embargo, observen que si le doy clic aquí, me da 3 opciones. Para permitirles que agreguen hasta 5 archivos, 2, para permitirles que agreguen hasta 10 archivos, o bien el predeterminado 1. Ya depende del criterio o de la necesidad de ustedes, pero bueno, mi consideración, con un archivo que suban o que puedan dejar, en el caso de cuando hagan encuestas, es suficiente con uno solo. Porque si no, en el caso de los maestros, si permiten que un alumno le suba hasta 5 archivos diferentes y tienen 30 alumnos en una clase, pues olvídense, hay cuántos archivos no van a tener para evaluar o para revisar. 150, si les dejaran o si subieran de 3, mejor dejen de a 1. O en el caso de un administrativo, imagínense, o de alguien que esté enfocado al home office, que permitan 10 archivos subirlos a la vez y su personal o su área de trabajo se compone de 50, no hombre, se van a pasar todo un día nada más revisando información. Entonces ahí es parte de limitar de acuerdo a los criterios y necesidad. Y viene esta parte, una parte importante porque a veces hoy en día las plataformas permiten subir información o subir archivos con determinado peso. El predeterminado son 10 megabytes. El más bajo es 1 megabyte. Siguen 100 megabytes, 1 gigabyte o 10 gigabytes. Aquí, de nuevo, pregunta para ustedes. ¿Identifican diferencias entre megabytes y gigabytes? ¿O cómo pudieran interpretar o saber si pueden dejar a alguien que suba un archivo de 1 giga o de 1 mega? ¿En dónde o cómo lo harían ustedes para diferenciar eso? O si tienen dudas, para explicarles qué diferencia existe entre mega, giga y hasta tera, que es como hoy en día se maneja. Pues es la capacidad, ¿no? O el peso del archivo. Por ejemplo, si yo pido una evidencia, voy a subir mi evidencia de que ya hice mi autofirma, pues es una foto, es algo, no sé, pequeño. Pero si estoy pidiendo un video a lo mejor de 5 o 10 minutos, pues necesito que aumentar la capacidad del archivo que voy a recibir, porque si no, pues no va a caber. ¿Es correcto? ¿Alguien más que quiera hacer una aportación al respecto? A ver, Cintia. Maestra Mari Carmen, ¿quién quiere dar una opinión para ver diferencias exactamente entre megas y gigas? Ya Sara enfocadamente dijo una gran diferencia y cómo ustedes se pueden dar cuenta. Ok, pero, coincides con ella, qué barbaridad, qué tanta coincidencia ustedes. Se pusieron de acuerdo, hay un chat privado, ¿ah? Hombre, inteligentes son. Vamos a poner un caso. Ejemplo, yo les pido que suban un documento en Word, un documento en presentación que es PowerPoint, un documento de audio y un documento en video. ¿Cuántos megabytes le darían o me dejarían para el documento de Word? ¿Cuántos para el documento de PowerPoint? ¿Cuántos para el de audio y cuántos para el de video? A ver, ¿cómo le harían ahí? Sabiendo que tenemos esas respuestas, 1 mega, 10 megas, 100 megas, 1 giga y 10 gigabytes. ¿Cuánto espacio o cuánto tamaño le dejarían para cada una de esas 4 asignaciones? A ver. Para el de documentos, ¿cuánto le dejarían?
¿1 megabyte? Ok. ¿Todos le dejarían 1 megabyte al de documento de Word? ¿Sí? Wow. Van a escribir, ¿eh? ¿De cuántas páginas es el documento o qué? Pues es que, bueno, un documento de una hoja con puro texto se las paso que pesa 1 mega. Pero un documento, por ejemplo, de 5 hojas, donde contenga 3, 4 imágenes, 1 megabyte, no creo, ¿eh? Solo 1 gigabyte, no, hombre, solo es muy generosa para esa parte de los documentos, ¿no, hombre? Ahí está. Ya está la primera respuesta. Mari Carmen dice que de 10 megabytes. Correcto. Con 10 megabytes es suficiente hasta para crear un documento, quizás de 5, 10, 20 hojas, con algunas imágenes. Está bien 10 megabytes para el documento. A ver, vámonos con la presentación de PowerPoint. ¿Cuánto le dejarían? ¿Igual 10 megabytes? ¿O qué capacidad le dejarían a una presentación en PowerPoint, sabiendo que puede tener música o el audio de una persona, muchas imágenes con sus diferentes presentaciones y efectos? ¿Cuánto le dejarían? ¿100 megas o 10 megas le dejarían? 100 megas. Ok, ¿todos están de acuerdo en los 100 megas? ¿Qué pasaría si le dejan 10 megabytes a una presentación de PowerPoint? Han hecho presentaciones en PowerPoint, supongo, ¿no? ¿Se han dado cuenta del peso? Por ejemplo, Sara, ahorita que ibas a hablar, ¿te has dado cuenta de un archivo de PowerPoint que tengan a la mano cuánto pesa? A ver. Y si lo tienen a la mano en sus equipos, chequenlo de manera rapidita. ¿Cuánto pesa un PowerPoint de 5 diapositivas, por ejemplo? 1000 kilobytes. Maestra Jani, usted que yo supongo que también ha hecho muchos PowerPoints, ¿alguno que recuerde el peso de él? Creo que puedo. Obvio, con animaciones y con efectos, ¿eh? Porque si no tiene efectos puede pesar hasta menos de 10 megabytes. Soy buena haciendo línea. ¿No? Tengo que subir esto a la mesa. 12.5 megabytes, un archivo de la maestra Jania. ¿Cuántas diapositivas tiene ese archivo, maestra? ¿No? 35. Ahí les va. ¿Cómo identificar y el por qué hay archivos de PowerPoint que pesan poquito y archivos de PowerPoint que pesan más? Ahí les va la diferencia. Cuando yo hago diapositivas, le meto imágenes, texto, pero no le puse animaciones ni efectos de transición, no le agregué ni audio, entonces ese archivo pesa menos de 10 megabytes. Pero ojo, si yo a ese archivo de PowerPoint le agregué a todas las diapositivas y todos los cuadros de texto, le agregué efectos de animación, transiciones, tiene una música de fondo, entonces ese archivo muy probablemente va a superar los 10 megabytes de peso. Así que si ustedes hacen un PowerPoint con todo eso, deberían de dejarle esos 100 megabytes, no 10, porque entonces no va a alcanzar a subirse el archivo o al alumno les va a poner, no hay capacidad suficiente para agregar el archivo que están pidiendo. ¿Sale? Entonces, por eso es que aquí les pone esos diferentes tamaños en archivo, porque dependiendo del archivo que ustedes permitan que las personas suban, pues será el tamaño que le van a dejar. Vámonos, por ejemplo, al audio. Una canción que está en formato MP3, que regularmente suele durar no más de 6 minutos, pues entonces no va a pesar más de 10 megas. Y entonces a un archivo MP3 o un archivo de audio, con 10 megas es suficiente.
Porque si les van a permitir subir de un archivo en audio, 10 megas alcanza como para un audio o una canción de alrededor de 15 a 20 minutos. Sería mucha capacidad si les dejan los 100 megas. ¿Sale? Si nos vamos a un video, pues ahí sí, obviamente, un video suele pesar bastante y más dependiendo de la duración. Si ustedes les piden a los alumnos que suban una película, pues obviamente les tendrían que dejar quizás hasta 1 gigabyte de espacio para que suban de información. Ahora, ojo, todo lo que suban se va a cargar al espacio que ustedes tienen de almacenamiento en su Google Drive. Y recuerden cuál es el espacio en almacenamiento que tenemos de manera gratuita en Google Drive. Lo vimos en la sesión anterior. 15 gigabytes. ¿Se acordaban o no? ¿Sí? Bien, entonces, así es, los 15 gigabytes gratuitos, imagínense si tienen un grupo de 20 alumnos y a cada alumno le dejan el máximo 1 gigabyte, en esa sola pregunta les van a tumbar la capacidad que tienen. Así que hay que ser siempre analíticos en cómo nosotros vamos a realizar ese tipo de encuestas. Bien, vamos a seguir para ya terminar este formulario y que ustedes puedan contestar. En este caso, como es una imagen, me voy a ver generoso con ustedes. Les voy a dejar 10 megas por aquello de no retrasarnos. Lo voy a poner como obligatorio. Y aquí puedo agregar una descripción. Si yo lo quisiera poner, ser más específico en qué tipo de archivos quisieran que les cargaran a ustedes. Y si no, lo pueden dejar así. Anexo una pregunta nueva y esta pregunta ahora va a ser en escala lineal. ¿Para qué me puede servir una pregunta de escala lineal? Ahí les va. Cuando quieran medir la calidad de un servicio, la calidad de un curso, la calidad de atención o que quieran medir a una persona, por así decirlo, a un maestro, a un instructor, a un trabajador. Con este tipo de preguntas pudieran hacer un formulario de puras preguntas escala lineal, donde como las de Telmex o las de Telcel que ponen del 1 al 10, ¿cómo consideras fulana cosa? En donde 1 es el más bajo y 10 es el más alto, algo similar así, ¿sale? Entonces yo aquí voy a poner ¿cuál es? ¿En qué nivel se te ha dificultado curso? Y entonces viene la ponderación que puede ser del 1 al 2, del 1 al 3, del 1 al 4 o hasta el 10. Esto ya va a depender de ustedes. ¿Qué tanto nivel de respuesta quieren dejarle a las personas? Únicamente vamos a describir el más alto y el más bajo. Entonces, en este caso yo voy a poner el número 5, en donde el número 1 es muy difícil y el número 5 es muy fácil. De ahí, entre el 2, 3, 4 y 5, pues las personas van a contestar de acuerdo a si se les hizo más o menos fácil o difícil, contestarían en el 3, un poco difícil en el 2 o fácil en el número 4. Si fuese esta la respuesta o la pregunta que ustedes elegirían. Igual la voy a poner como obligatoria y pueden agregar una descripción si ustedes quisieran. Yo no lo voy a hacer. Agrego una nueva pregunta y ya observaron cómo se pone. ¿En qué nivel se te ha dificultado el curso? 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí les agrega la descripción. 1 es muy difícil, 5 es muy fácil. Si observan los diferentes tipos de preguntas que hemos visto hasta ahorita y que podemos aplicar en un formulario. ¿Ok? Voy con la siguiente pregunta y esta pregunta la voy a hacer de tipo cuadrícula de opción múltiple. Y vean cómo les muestra aquí.
Este tipo de preguntas de cuadrícula con opción múltiple, ¿dónde lo pudieran utilizar? Un poco más enfocado a un examen donde en las filas venga la pregunta y en las columnas venga la respuesta. En el caso del home office, a lo mejor, igual manera, para hacer un pequeño test de si los trabajadores conocen bien su área. No sé, se me ocurren muchas opciones donde ustedes lo pudieran aplicar. Y entonces la pregunta sería, relaciona la pregunta de la fila con la respuesta de la columna. O contesta de manera correcta las siguientes preguntas, donde las filas es la parte de las preguntas y las columnas es la parte de las respuestas. Haz coincidir. Algo así. Entonces, fila número 1, yo pondría nivel básico de la educación. Y nivel ahí está, con esas, ahí está. Ahora, columnas, obviamente me estoy refiriendo a universidad, a primaria y a secundaria. Ojo, obviamente yo insisto de nuevo, lo estoy haciendo nada más de manera rápida, de tal manera que ustedes vean, pues, cómo identificarían las personas este tipo de pregunta. Así que, pues ahí las personas van a contestar dependiendo de la respuesta que quedan correcta. ¿Requerí una respuesta en cada fila? Sí, para que las personas puedan o deban de contestar por cada pregunta una respuesta. ¿Qué pasa si lo dejan así? La persona solamente podría contestar una vez por todas las filas. Así que ahí tengan cuidado, porque pues depende del tipo de encuesta, insisto, que ustedes quieran realizar, será el tipo de pregunta que ustedes puedan aplicar. No todas los tipos de preguntas aplican para todas las encuestas. Quizás hay encuestas en donde ocupen aplicar puras a escala, puras de opción múltiple, puras de lista desplegable, no sé, depende del tipo de encuesta que ustedes apliquen. Yo en este caso, si lo voy a poner, requerir una respuesta en cada fila y ordenar las filas aleatoriamente, o solo se permite una respuesta por columna. Ahí ya depende, de igual manera, para qué quieran aplicar ustedes este tipo de pregunta. Si quieren aplicarla en un examen o si quieren aplicarla en una encuesta de tipo general, ya depende de la opción que ustedes quieran poner. Ordenar filas aleatoriamente, ya les comenté que es para que cambie el orden de las columnas o de las filas en este caso. Y aquí solo se permite una respuesta por columna, pues vean ustedes la diferencia. Voy a seleccionar el solo se permite una respuesta por columna y doy clic en agregar pregunta para que vean cómo se les muestra. ¿Ya vieron? Relaciona la pregunta de la fila con la respuesta de la columna. Nivel básico en la educación. Si yo pongo... perdón, es que no puedo yo contestar. Pero, en este caso, como si ustedes observan y recuerdan, yo seleccioné la opción de habilitar solamente una respuesta por fila, yo solamente podría seleccionar una de las tres. Por aquí, igual una de las tres, y en esta, una de las tres. Pero veamos el caso en el que si yo pongo
solamente ordenar filas aleatoriamente. Entonces ahora yo puedo, perdón, no puedo contestar, se me olvida. Yo podría contestar, o ustedes podrían contestar, dos opciones en una misma pregunta. Ahí ya va a depender, y ahorita ustedes lo van a visualizar cuando estén contestando, cuál de las opciones les convendría más. Yo en este caso la voy a dejar como solo se permite una respuesta por columna. ¿Sale? Y ustedes me van a dar sus sugerencias para que vean y digan, a mí me sirve de esta manera, a mí me sirve de esta otra, según lo que cada uno sea su opción. ¿Vale? Aquí voy a agregar una pregunta más. Y esta pregunta ahora va a ser de cuadrícula de casillas de verificación. Antes de continuar hasta aquí, ¿tienen alguna duda de estas nuevas preguntas? Porque ya son quizás un poco más complejas las preguntas, o ya son como para opciones un poco más avanzadas, donde ustedes pudieran aplicar este tipo de preguntas con sus respectivas respuestas. Ahorita inclusive que lo contesten se van a dar cuenta de cómo les muestra una y cómo les muestra otra. Yo ahorita, como yo soy el creador del formulario, pues, y como no lo he publicado, no puedo contestar o no puedo mostrarles cómo se visualizaría a la hora de responder cada pregunta, pero ahorita ustedes lo van a hacer. ¿Sale? ¿Hasta ahorita tienen alguna duda? ¿No? Bien. Ok, entonces vamos a seguir. Ya faltan como 2 preguntas nada más, no menos como 50 para terminar el formulario. Bien. Esta pregunta, entonces, si se fijan, es muy similar a las preguntas de opción múltiple, a las preguntas de casilla de verificación. Es casi la misma, únicamente porque se habilita la opción de la columna. Voy a elegir voy a elegir otra pregunta. En tu municipio, a ver. Esa pregunta se me está ocurriendo nada más, porque en realidad tengo hambre, pero ahí pueden ser muchas preguntas dependiendo de lo que ustedes se dediquen. Pero ahí básicamente es que, según el municipio, si ustedes lo conocen, ¿qué tipo de comida encuentras? Voy a poner Santiago Ixcuintla, voy a poner Tepic, voy a poner Bahía de... Según el tipo de municipio, según qué tipo, más bien lo voy a poner, qué comida, qué platillo es el típico. Ahí está. Entonces, voy a poner columna 1, antojitos mexicanos. Voy a poner tacos. Voy a poner mariscos. O nada más. Esos 3. ¿Vale? Igual que la anterior, requerí una respuesta en cada fila, mínimo. Y
Solo se permite una respuesta por columna. Ahí ya depende de lo que ustedes elijan. Como en el caso de esta pregunta, pudiera ser que en 2 municipios se combinen varias respuestas, entonces voy a dejar nada más con que ordene las filas de manera aleatoria cada vez que entren ustedes para que puedan responder hasta 2 veces según el tipo de municipio. Y la última pregunta, bueno, perdón, la penúltima, como fecha, selecciona, o más bien, agrega tu fecha de nacimiento. En este caso, este sería el indicador día, mes y año, obligatoria. Estas de acá las puse obligatorias. Ah, no, está bien. ¿Vale? Y la última pregunta que nos muestra la hora. Por así decirlo, ¿a qué hora te duermes diariamente? A las preguntas no le hagan tanto caso porque las estoy sacando de ahorita, nada más es para que vean ustedes los tipos de pregunta que nosotros podemos agregar a un formulario. ¿Sale? Estrictamente en estas 2 últimas, lo único que se puede hacer es agregar una fecha y en la otra agregar una hora. No pueden hacer absolutamente nada más. Las personas a las que ustedes les compartan este formulario solamente es fecha y una hora determinada. La voy a poner como obligatoria y de nuevo, pues una hora o una cierta duración, como ustedes lo elijan. Aquí en el caso de la pregunta que yo estoy enfocando, es en específico una hora, pero yo pudiera agregar cuántas horas tú permaneces en tu trabajo. Y entonces, si yo le agrego duración, las personas podrían agregar 1 hora, 2 horas, 30 minutos, dependiendo de la respuesta de ellos. Lo voy a hacer con las 2 diferentes para que ustedes vean cómo se les muestra. Ahí está 1, duración, y entonces aquí les va a permitir agregar un cierto tiempo. Si lo pongo como hora, de igual manera, cuando ustedes le den clic, únicamente van a poder agregar la hora según el reloj que ustedes tengan en sus equipos. Así lo voy a dejar por ahorita. Esta ya no, porque ya no hay más tipos de preguntas. Y ahora, cuando yo ya terminé mi formulario, número 1, en la parte superior se habilita un botón de preguntas y otro botón de respuestas. Eso lo vamos a ver ahorita que ustedes ya hayan contestado al menos en sus equipos este formulario. En esta parte superior es para hacer ver bonito, por así decirlo, o personalizar el tema de su formulario antes de darle clic en enviar o compartirlo. Si yo le doy clic en personalizar el tema, me aparece, bueno, una de 2, o los colores con el que yo quiero que sea de fondo. Si observan, conforme yo cambio cada color, pues se cambia el fondo, o puedo yo agregar o hacer mi propio color con toda la gama de colores que existen. Yo voy a añadir ese verde. No. Bueno, no importa. Ojo, pueden seleccionar un encabezado para su encuesta. Hay algunos que ya están predeterminados aquí en el mismo Google o en el mismo formulario y depende de la categoría, pues ustedes pueden seleccionar alguno. Si observan, hay de ilustraciones, de gastronomía, de fechas, dependiendo de el tipo de formulario que ustedes estén haciendo. O bien, pueden ustedes crear su propio encabezado y lo pueden subir como fotografía. En este caso, ahorita y por la rapidez, voy a elegir uno de los que están aquí. Y voy a poner trabajo y escuela. Y simulando a una computadora o algo así, lo selecciono y le doy clic en insertar. Esperamos a que cargue y observan que en la parte superior ya se puso ese encabezado. ¿Es bueno siempre que ustedes personalicen, en este caso, su formulario? Sí,
como para darle más personalidad o como para que sea más original, por así decirlo. Que no se vea que es un formulario hecho de rápido, sino que se vea, o la persona que les va a contestar el formulario, vea que es algo bien hecho, por así decirlo. Entonces, yo les recomiendo que siempre hagan ustedes su propio encabezado, no sé, con el logo de la empresa o de la escuela donde trabajan, el tipo de formulario, para qué es, no sé, algo llamativo. El estilo de fuente, aquí ustedes también pueden personalizarlo. Observen que va el básico, que es el típico Arial. O si lo quieren poner en tipo decorativo, en tipo formal o en tipo juguetón, que ahí más o menos nos muestra el tipo de fuente o el tipo de letra que estarían visualizando las personas en el momento que ustedes compartan el formulario. Lo voy a dejar yo en juguetón, así como dice así, para que se vea un poquito más light. Antes de publicarlo, ustedes pueden visualizar cómo las personas van a ver su formulario. Si le damos una pequeña vista previa, observen, me abrió una pestaña distinta en donde no me salí de la edición, nada más lo estoy mostrando en vista previa. Así es como se vería. Ahí les va, dice práctica en vivo formularios, la persona que contenga este enlace al formulario y todas las instrucciones. Y el nombre y la foto asociados con tu cuenta se registrarán cuando subas este formulario. Y ya pone mi correo electrónico. Cambiar de cuenta o no. Ojo, ¿se acuerdan por qué les pone esto? ¿Por qué les dije que les iba a mostrar o les iba a obligar que se contestaran o que, perdón, se loguearan con una cuenta de correo electrónico? ¿Sí se acuerdan el por qué? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan de por qué me puso ese mensaje de correo electrónico? De si no soy yo el dueño de ese correo electrónico. ¿En qué respuesta está ese candado? De que se tengan que loguear o que se tengan que conectar con su correo. ¿En dónde, Sara? A ver. Hay una pregunta que pusimos en donde yo les dije, en esta pregunta, para que el usuario se pueda o pueda contestar el formulario, debe de estar logueado o debe de estar iniciado con su correo electrónico. ¿Qué pregunta es? A ver, sin amontonarse nada más. Recuerden las preguntas que hicimos. En la evidencia de los trabajos, así es. ¿Por qué? Porque ahí yo les indiqué que van a subir un archivo, ¿sale? Y para yo corroborar el autor de ese archivo, en este caso, por eso es que les va a pedir que estén conectados con su correo electrónico, exigentemente de tipo Gmail, ¿sale? Por eso es que aquí, en la parte de la vista previa, aquí por eso es que me dice, si no soy yo el propietario de esa cuenta de correo, entonces puedo cambiarla. Porque, en este caso, si yo contesto la encuesta, la evidencia, cuando llegue a esta parte, la va a subir como que soy el propietario del correo electrónico. Y si no soy el propietario de ese correo, entonces debo de cambiarme de cuenta de usuario. ¿Sale? Por eso es que lo muestra así. Si yo no hubiera agregado esta pregunta, entonces no me pidiera estar conectado con mi correo electrónico. ¿Sale? Ahora, respondiendo a la pregunta de Sol, sí se pueden agregar emoticons, obviamente bajando un par de herramientas, o bien, si tú te sabes por así decirlo, el carácter que da cierto emoticon o cierta carita, tú lo puedes agregar, como el de 2 puntitos y el paréntesis da una carita, 2 puntitos y el otro paréntesis te da otra carita. De esa manera puedes tú agregar los emoticons, o bien,
Si los tienes copiados de otro lugar, puedes pegarlos acá también. Ya depende de lo que cada uno o cómo quiera adornar su encuesta. ¿Sale? Pero esta es la vista previa. Entonces voy a cerrar la vista previa y voy a seguir en la parte de la edición. Ok, en esta parte de configuración, si yo la abro, aquí es donde vienen los candados que ustedes pueden utilizar. Primero, pueden obligar a recopilar las direcciones de correo electrónico, que son, en este caso, por la pregunta que yo anexé de la evidencia. Y si habilito la opción de si la persona que responde lo solicita o siempre. En este caso, esta opción que ustedes habilitan es para que ustedes corroboren, en el caso de mi encuesta, si yo necesito forzosamente saber los correos electrónicos de las personas, o para corroborar si en la respuesta me dio el correo electrónico real, porque a veces pueden poner un correo electrónico falso, y mientras ponga el @gmail.com, lo va a dejar continuar con la respuesta. Y aquí, en este caso, si yo hago que me valide la respuesta con el correo electrónico, yo voy a saber si me dio el correo electrónico real o un falso en la respuesta. Ahí ya depende de qué tantos candados ustedes quieran dejarle a las personas. Ahora bien, el siguiente candado, limitar a una respuesta cuando es un examen, pero por supuesto tienen que habilitar esta opción, porque si no van a contestarlo muchas veces y a final de cuentas el alumno les va a decir, es que me equivoqué y es que el último es el válido. Pues sí, si ya lo googleo, entonces va a poder seguir contestando las veces que quiera. Por eso es que, de preferencia, ustedes deben de limitar a una sola respuesta este formulario o este cuestionario. Dice, las personas que respondan este formulario podrán editar después de enviar. Si ustedes así lo deciden, lo pueden habilitar. Si lo dejan deshabilitado y si la persona contestó algo, lo envió, ya no va a poder corregir la respuesta. Esta opción es bueno dejarla deshabilitada cuando son exámenes o cuando son encuestas donde ustedes quieren saber la información o la respuesta que primero se le ocurre o que primero se le viene a la mente a la persona. Ojo, este tipo de formularios también lo pudieran aplicar en un test de inteligencia, en un test psicométrico o algo si ustedes se dedican a la parte de los recursos humanos. Yo en este caso no voy a permitir que lo puedan editar, y ver gráficos de resumen y respuestas de texto tampoco, porque si la encuesta es privada o si la encuesta, los resultados nada más los quieren saber ustedes, no me interesa que las otras personas lo sepan. ¿Cuándo sí podrían dejar habilitada esta opción? Cuando es un concurso de votos, un concurso en donde la primera pregunta sea la fotografía del primer participante y así, ahí sí, para que las personas conforme estén votando puedan ver cómo se mueven los resultados. O quizás se me ocurre que a lo mejor en unas encuestas de salida rápida, no sé, en la política o cuando están participando para las planillas de la prepa, de la universidad, en algo así pudieran habilitar esta opción, pero si no, entonces estas dos opciones deben de dejarlas deshabilitadas. Siguiente, tamaño máximo de todas las cargas de archivo. Ustedes ahí determinan 1 giga, 10 gigas, 100 gigas o 1 tera. En este caso, con 1 giga que yo le deje es suficiente, porque además si le dejo 10 gigas o 100 gigas, no tengo la capacidad, porque es gratuito mi Drive, de subir 100 gigabytes o 1 terabyte, y ahí habría un problema. Lo voy a dejar en 1 giga y clic en guardar. Ahora bien, aparentemente ya tengo casi mi encuesta lista para compartirla. Si yo le doy clic aquí en enviar, entonces ya voy a mostrar a quién se la quiero compartir y a quién no. Sin embargo, antes de darle clic en enviar, aquí hay varias opciones. Crear una copia de todo este formulario, mover a la papelera si es que lo quiero
eliminar, que no vendría al caso, imprimirlo, porque a veces puede suceder que esta misma encuesta me sirva para aplicarla en territorio, pero y que tenga yo un equipo de trabajo exclusivamente para capturar después de haberla aplicado, o bien, como en las opciones de respuesta me deja migrarlo a Excel, y si voy a aplicar este formulario en digital y en territorio, puedo juntar las dos respuestas después que migre la información a Excel, o puedo agregar a más personas que puedan ayudarme a mí a hacer la edición de este formulario. Ya depende de lo que ustedes quieran hacer o si quieren ser los únicos propietarios de este formulario. Ejemplo, se me ocurre que en esta parte de agregar colaboradores, yo recuerdo una vez un caso en donde ahí en la escuela, Sol y Cintia estaban haciendo una encuesta para los cursos del idioma inglés y me acuerdo que había 3 personas involucradas, ¿verdad, Cintia? ¿O cuántos eran los que estaban ahí? 3 o 4, no me acuerdo. Y entonces... 3. 3, ok, perdón. Entonces, en ese caso, como entre 3 personas hicieron el formulario, pues no sé, a mí se me ocurre que pudieran deliberar o pudieran delegar funciones. A ver, tú vas a hacer las preguntas de tipo general, tú vas a hacer las preguntas de tipo específico y tú vas a hacer las preguntas, no sé, de mayor importancia, ¿ok? Y entonces, por eso es que en esa parte que yo les estoy mostrando, sería agregar colaboradores, para que no solo ustedes, que son los primeros propietarios, pudieran agregar preguntas, sino las demás personas. 2, 3, 4, eso ya lo designan ustedes. Pero insisto, depende de qué tipo de encuesta o qué tipo de formulario estén haciendo. Dice Sara dice, ¿hay forma de ver qué respondió cada usuario? Sí, ahorita lo vamos a ver en la parte de respuestas y espero y nos permita el tiempo, porque la idea es que ustedes me respondan y yo mostrarles cómo a mí me visualiza los resultados y qué tanto puedo hacer con ese tipo de respuestas. ¿Sale? Entonces, voy a continuar ya con la parte final de cómo compartir esta encuesta o este formulario. Ya que terminé y que estoy seguro de que no voy a agregar colaboradores, de que no quiero crear una copia, de que no lo quiero imprimir ni nada, entonces me iría a la parte de enviar. Ojo, aquí en agregar colaboradores, si yo le doy clic, tendría que agregar el correo de las personas en específico, siempre y cuando las tenga yo agregadas como contactos habituales o como contactos que yo utilizo o a los que ya les he enviado el correo electrónico alguna vez. Si no, pues no los agrego en esta parte. Prosigo con la parte de enviar. Y es aquí donde viene lo bueno. Y es aquí donde quizás muchos de ustedes se hayan trabado o se hayan equivocado o hayan tenido problemas a la hora de querer compartir esta encuesta. La primera opción, solamente a los propietarios o a ciertas personas a las que les llegue por correo electrónico pudieran contestar este formulario. Para eso, en esta parte, tendrían que agregar los formularios, los correos electrónicos de cada persona que ustedes quieren que conteste. Esto es para cuando hacen este formulario, solo para un número específico de personas. La otra opción es si quieren agregar o conseguir un enlace y que cualquier persona que tenga este enlace pueda contestar la encuesta o el formulario. Y aquí si observan, le di clic aquí donde está el enlace. Si yo quiero abreviar la URL porque se nos hace bastante larga, habilito la opción y entonces se disminuye el largo de la URL, que es lo recomendable. Yo se los recomiendo porque también a veces de estar compartiendo muchas veces un enlace, a veces si agregamos una letra más o una letra menos, ahí ya está el problema. O cuando lo tienes que agregar, en el caso de si van a contestarlo en una misma aula, agregar siempre la URL es algo difícil. Entonces, abreviamos la URL, la copiamos y entonces nosotros comenzaríamos a compartir esta URL
con todos los grupos de personas con los que yo quisiera compartir o con los que yo quisiera que me contestaran esta encuesta. Depende, insisto, de a qué segmento de personas iría dirigido el formulario, o bien si es en general, si no importa quién tenga el enlace, eso ya depende de ustedes. Inclusive, si la quieren compartir a través de Facebook, o sea, si lo quieren hacer abierto. A ver, alguien me preguntó. Dice, en WhatsApp, así es. Sí, si yo, por ejemplo, hago esto, copio el enlace, abro WhatsApp, en mi caso lo tengo enlazado aquí al WhatsApp web, y si tengo un grupo predeterminado de alumnos de un curso, un grupo de, si son mis clientes, yo con que copie aquí y pegue en el grupo de WhatsApp, en automático todas esas personas van a tener el enlace para contestarlo. Ahí se está tratando de conectar. O bien, si lo quiero mandar por correo electrónico, ya depende de ustedes. Ojo, el asunto, si lo van a enviar por correo electrónico, preferentemente que sea el motivo por el que las personas quieran que contesten el formulario con un mensaje. Hola, este formulario o esta encuesta está creada con la siguiente finalidad, favor de ayudarnos a contestarlo porque su respuesta nos servirá a mejorar en el servicio. No sé, algo similar. Y aquí de nuevo viene la opción de agregar colaboradores. ¿Dónde más pueden compartirla? Directamente en Twitter o en las diferentes redes sociales que ustedes manejen. En este caso, yo lo voy a compartir por WhatsApp y aquí con ustedes. Este sería el enlace en donde ustedes van a poder tener acceso a partir de ahorita de mi formulario que yo acabo de crear. ¿Vale? O bien, si lo quisieran agregar a una página web, sería esta opción, pero en el caso de, como elegí un cuestionario que carga archivos, no lo puedo agregar a una página web. Hasta aquí. ¿Alguna duda de cómo hice el formulario? ¿De cómo lo personalicé? Y de cómo a final de cuentas yo lo compartí o lo estoy compartiendo ahorita con ustedes, que lo estoy haciendo abierto para que quien tenga el enlace lo pueda contestar. ¿Nadie? ¿Y el SIN, alguna duda con respecto a que usted había hecho su formulario y tuvo bastantes problemas? ¿Hay una forma de probarlo antes de enviarlo? Sí, Sara, en la vista previa que yo les mostré, ahí ustedes pueden visualizar cómo queda cada pregunta. Les voy a compartir de nuevo la ventana. Aquí cierro y aquí. Vista Pero previa. lo puedo responder yo como si fuera un usuario para ver si presenta alguna falla o algo así. Ojo ahí. Si eliges, como yo, una pregunta obligada en la que te conectes con correo electrónico, a lo mejor tendrías que loguearte con otro correo del que no hiciste el formulario. Pero si no, mira, yo sí lo puedo contestar. José, Baltasar, y ahí contesté algo. ¿Ya viste que donde dice dirección de correo electrónico, qué me marcó? Un error. ¿Pero por qué me marcó el error? Porque no espacio. o porque no he Que no puesto es un correo un electrónico espacio. válido. También, ojo, si yo me quiero saltar de la pregunta 1 a la pregunta 2, ya vieron que aquí me pone, esta pregunta es obligatoria, por lo cual, si yo contesto las demás, dejo esta sin contestar y lo quiero enviar, no voy a poder, porque yo como editor o como creador de este formulario, yo hice obligatorias cada una de las preguntas. ¿Sale? Sí. Ok, dice, mande. No, continúa. Dice Yeltsin, tiene una duda. Al momento de enviar los archivos, en mi caso pedí subir fotografías, esas no se puede como guardar en una sola carpeta. Ok, de hecho, esa es la siguiente parte después de este formulario.
que ustedes me lo contesten y que yo les muestre cómo me va a arrojar cada uno de los resultados y en específico a tu pregunta, Yeltsin, ¿a dónde se van las evidencias de las fotos que ustedes van a subir en la pregunta que les marqué? Ahorita lo vamos a ver para que vean si se sube revuelto o si se sube en una carpeta en específico. ¿Decía, Sara? Por ejemplo, aunque yo me firme con otra cuenta para hacer el formulario, para eso ya lo debía haber subido. Entonces, Ajá. por ejemplo, yo ayer lo hice y según yo ya estaba muy perfecto y lo subí y pues nada, la carretada de correos. Maestra, es que no nos deja acceder. Porque me olvidé de desmarcar la página, la opción que dice solo compartir con los de esta comunidad, ¿no? Con mi correo institucional. Ok, ahí voy a desmarcarlo. Es que está fallando la pregunta número 3 porque no me lo registra, porque que ahí sí no lo pude resolver. Puse respuesta corta y la respuesta corta literal eran 2 palabras, pero a ellos no se las reconoció, no sé por qué motivo, aunque la pusieran nada más esas 2 palabras y se las marcaba mal. Entonces, pues ahí está otra carretada. Es que me está marcando mal la respuesta y yo le hice bien y no sé qué. Entonces, a eso me refiero, a yo poder checar todos esos errores antes de que les aparezca a ellos. Ojo, hay 2 opciones o 2 formas en cómo lo puede verificar. La primera, en la vista previa lo puede contestar, ¿sale? Y en la parte de compartir, que es aquí donde yo les mostré, según los candados que ustedes pongan, es si está abierta a través de un solo vínculo o si está cerrada y que solamente los propietarios o los correos electrónicos a quienes ustedes les compartió el formulario son los únicos que lo van a poder contestar. Entonces, para saber si las preguntas fallaron, facilito, en vista previa, usted te avienta el contestarlo y usted ahí va a ver, aquí está este error, aquí lo corrijo. Creo que llegó tarde, no alcanzó a ver cuando hice las primeras 2 preguntas que eran abiertas, ¿verdad? En las preguntas abiertas hay 2 opciones, corta y larga. Sin embargo, a pesar de que es corta o larga, vimos que puede indicar el tipo de respuesta, ya sea numérica, o sea, solo números que puedan contestar, solo texto, o vienen ahí algunas otras opciones. Si usted le puso, por ejemplo, a la pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y en el tipo de respuesta le puso numérica, por obvias razones, a los chicos o a quien van a contestar la encuesta, les va a decir, espérate, no puedes poner tu nombre porque solamente puedes agregar números. Entonces, esa parte es donde en los 3 puntitos, siempre en cada pregunta, ahí usted puede modificar si la respuesta va a ser numérica, alfanumérica, solo números u otro tipo de respuesta. Y al ponerlo en vista previa, usted puede validar si todas las respuestas funcionan como usted quiere que funcionen y si fallan, tenga la posibilidad de modificar la pregunta junto con el tipo de respuesta antes de publicarla, para que evite a lo mejor ese tipo de carretadones y más si trabaja con chicos de prepa o de secundaria, no hombre, esos no se les va una viva. No, la subí a la 1 de la mañana, a la 1 con 2 minutos ya están. Maestra, se equivocó. Y yo, ¿qué carajos están haciendo aquí estos muchachos ya queriendo responder? Pero sí, así me pasó. Ahorita a lo mejor es eso, que le puse opción. Eso va a ser que si les puso una pregunta de su nombre y el tipo de respuesta era numérica, por eso le marcó el error. ¿Sale? Y les admite la respuesta, pero se las califica mal. Porque yo puse incluso la respuesta. ¿Qué respuesta era la que debían poner? Hay un apartado también que les indiqué que es validar respuesta. Ahí los criterios que le puso para validar la respuesta. Porque si le puso que la validación de la respuesta era en específico una palabra y ellos pusieron otra, a lo mejor por eso se las está evaluando mal. A veces un simple espacio de más en la validación de la respuesta es suficiente. Ejemplo. Me imagino que si yo le puse mayúscula y ellos no le están poniendo mayúscula, se las está tomando mal o una cosa de ese tipo. Pues. Así es. Pero todos ya respondan lo que corresponde y luego checamos. Por eso mi pregunta también, si puedo checar qué respondió cada uno. Es que ahí en la validación todo es sensible a todo, a mayúsculas, a minúsculas, a espacios, a caracteres. Si usted escribió, por ejemplo, ¿cuál es la capital de Nayarit? Tepic.
Pero si usted escribió Tepic en minúsculas y al último, en la respuesta, usted le puso un espacio, si el chico le pone Tepic sin el espacio que usted agregó, en automático se lo pone como mal. Si usted puso Tepic en mayúsculas y ellos pusieron Tepic en minúsculas, ahí también está el error. Entonces, ahí como es una herramienta, los formularios que sigue teniendo muchas áreas de oportunidad, hay que ser bien explícitos con los chicos o con las personas. Favor de contestar las preguntas abiertas en minúscula o en mayúscula o según el criterio que usted quiera tomar. Porque sí, no hay una opción de programación en donde en automático detecte que la palabra, aunque esté en mayúsculas, minúsculas o combinado con las dos, sea correcta. Y más aún si los chicos responden Tepic, alternando mayúsculas, minúsculas, así como saben escribir, obviamente la respuesta se las agarró como mal o simple y sencillamente no se las validó. Eso puede pasar. Tendría que checar ahí y darles la indicación en específico a los chicos en este caso. Yo creo que es algo de eso. Alejandro, el número máximo de registros. Hasta ahorita yo he tenido encuestas de hasta 300 personas que han respondido, 400, y no ha marcado algún error como tal. A lo mejor ya si quisieran, a esta Cintia, que 500, si no han tenido algún error. Yo creo que en mucho depende también de su drive. Si lo tienen ya saturado, a lo mejor no les va a permitir tantas encuestas, pero si lo tienen libre como casi todos, yo creo que fácilmente te pueden contestar hasta 1000 personas o 1500 y sin ningún problema te puede servir el formulario, Alejandro. ¿Sale? Entonces, dudas hasta aquí. Yeltsin, ¿alguna otra duda que tenga con respecto al formulario que hizo? ¿Se le pudieron responder algunas preguntas? Dice, el formulario pueden responder las personas. Así es, Yeltsin. Como yo puse en específico el candado en una pregunta donde tienen que subir evidencia, forzosamente se tienen que loguear con un correo de tipo Gmail o empresarial, pero que se logueen con la plataforma de Google, porque si no, no les va a permitir contestar el cuestionario por esa pregunta que yo agregué como candado o que los forza a que se conecten con el correo. Dice Alejandro, ¿cómo checar los resultados? De hecho, esa es la parte que creo que no nos va a alcanzar a ver hoy, porque quiero enseñarles cómo pueden migrarlos a Excel y cómo pueden ahí trabajarlos con fórmulas y demás datos, y a eso les vamos a dedicar algo de tiempo. Ahorita nada más sería la parte de cómo se creó el formulario, cómo lo vieron en vista previa, cómo lo pudieron personalizar y como último punto, cómo lo pueden compartir a las personas. ¿Por qué? De aquí va a salir una asignación que ustedes deberán hacer para corroborar que pueden hacer de manera correcta ya formularios, o bien, si ahorita tienen en puerta algún formulario por aplicar, bueno, pues les sirva como evidencia para la asignación de esta clase. En la siguiente, Alejandro y todos, les voy a mostrar en específico cómo les muestra los resultados de manera individual, de manera grupal, y que hay preguntas que en inmediato se las grafica sin tener que migrarlas a Excel o alguna otra plataforma de base de datos como MySQL, pero ese ya sería otro rollo que estaría enfocado a la programación. ¿Sale? Entonces, ¿no hay ninguna duda hasta aquí? Bien, la primera tarea y más fácil es que en el enlace que les compartí deberán entrar ustedes para contestar el formulario o la encuesta que yo acabo de crear para ustedes como evidencia de la clase. Y la segunda asignación va a ser la que les voy a poner en la plataforma, que es ustedes hagan su propio cuestionario y de preferencia lo compartan, no sé, si quieran con sus alumnos o con sus compañeros de aquí del curso, para que les contesten ese cuestionario y sea su segunda evidencia o la segunda asignación del día de hoy. ¿Sale? Yeltsin, ¿alguna otra duda que le pudiera haber
arrojado o no contestado después de hacer este formulario? Cintia, ¿alguna duda? A ustedes que manejan muchos formularios, ahorita que están en la parte de lo de idiomas. O Sara, ¿alguna otra duda con respecto a los formularios? Pues, según yo no, pero ya vi que sí. Ya le estoy corrigiendo aquí ahorita el que ya hice. Y pues nada Ok. más esa parte luego de ver como que respondió cada usuario para ver si realmente respondieron bien como ellos dicen. Así La es, respondí bien, pero me la puso mal. así es. Alejandro, ¿alguna otra duda? No, por el momento todo bien, gracias. Bien. Jania, ¿dudas, maestra? Bien. Maestra Mari Carmen, ¿alguna duda? Ok. Maestra Manuela y Sol, Balbín, ¿alguna duda que tengan? Bien. Ok. Entonces, bueno, si no tienen dudas, entonces ayúdenme, si pueden ahorita, que mejor, entren al enlace que les compartí, contestan de rapidito, y si no, de todas maneras, estará en plataforma para que ustedes ahí la puedan contestar con calma, y también la asignación de lo que van a hacer ustedes, de su propio formulario. Ok, ahorita se los voy a enviar también por WhatsApp para que todos los del grupo tengan acceso a y puedan contestarlo, y esperando que de aquí al miércoles muchos hayan contestado y tengamos más evidencia con más material para poderles mostrar todas las respuestas en general, en específico, y cómo muestra los resultados de acuerdo a esta encuesta, en donde agregamos todos los tipos de preguntas posibles que les da Google Forms. ¿Sale? Entonces, bien, si no tienen ninguna otra duda, yo creo que hasta aquí nos vamos a quedar hoy. De igual manera, les reitero, si tienen alguna duda en el Inter de aquí el miércoles o algo similar, estoy disponible ahí en el WhatsApp de manera personal o individual, o ahí en el grupo si quieren hacer extensiva su duda para todos. Recordarles las asignaciones que ya hay, que creo que son los más cumplidos, insisto, y esperemos que en la siguiente sesión podamos tener más evidencia para podérselas mostrar. ¿Vale? Entonces, me despido, espero que tengan una excelente tarde y nos estaríamos viendo de igual manera el miércoles a las 4 de la tarde. ¿Vale? Cuídense mucho y nos vemos el miércoles. Gracias.